Hola, ¿qué tal? Les saluda a su hermano José Juan Valdés y esto es Evangelio y Vida. Sí, es cierto que hacía bastante tiempo que no hacía un videito de estos, pero me parece que nunca es tarde para retomar estas cosas que siempre son buenas para mí, de verdad que lo son. El hecho de compartir la reflexión de las lecturas del día, a mí también me bendice mucho. Me toca de alguna manera meterme, leer, meditar, a consultar por ahí uno que otro comentario bíblico y luego digerirlo en oración y hacerlo mío. Este mensaje de Dios que nos da el día de hoy, este domingo, ¿no? Nos estamos acercando a la parte final del año litúrgico. Nos queda lo que resta de octubre y algunas semanas en noviembre. Las primeras semanas de noviembre, hacia el final de noviembre, estaremos terminando con el año litúrgico. El día de hoy encontramos tres lecturas interesantes. La primera está tomada del profeta Isaías, en su segunda parte, lo que llamamos el Deutero Isaías o el segundo Isaías. Más o menos ahí después, al final y después del destierro de Babilonia. Nos está hablando del rey Ciro, rey de Persia, que es el rey que de alguna manera, ¿sí?, ayudará al pueblo de Israel a regresar a Jerusalén, a regresar a Israel, a reconstruir la ciudad, a reconstruir su fe. Entonces, una cosa interesante que dice el profeta, que le dice Dios al rey por medio del profeta Isaías, a Ciro, rey de Persia, es: aunque tú no me conoces, ¿sí?, Dios que está por encima de todo, y esta es una idea muy importante. Aunque tú no me conoces, yo te he confiado lo que te he confiado. Eres lo que eres, ¿sí? Eres lo que eres porque Dios lo ha querido así, porque Dios te lo ha permitido. Esto es muy interesante, ¿sí? Otra vez, a propósito de esta gloria humana que perseguimos, que buscamos, que a veces nos afanamos en ella, o a veces pensar como que yo he logrado cosas o yo he alcanzado cosas porque yo soy muy inteligente, porque soy muy poderoso, porque soy muy guapo, porque soy muy no lo sé, lo que usted quiera. El profeta hoy le dice a Ciro que ha alcanzado la gloria, que ha echado abajo a Babilonia y que empieza a desarrollar un imperio, el imperio persa, que crecerá. Le dice: eso que tienes es porque yo lo he concedido. Es porque yo lo he concedido y yo soy el Señor y no hay otro. Dios es Dios, más allá de quien gobierna humanamente, más allá de quien está de alguna manera al frente. Dios es Dios. Dios es Dios. En la segunda lectura, hoy tenemos la primera carta a los tesalonicenses. Probablemente, esto es lo que dice mayoría de los estudiosos, el primer escrito del Nuevo Testamento, el primer escrito de la época cristiana, ¿sí? Por ahí más o menos entre el año 50, 51, más tarde 52, es el primer escrito de parte de San Pablo a esta comunidad, la comunidad de Tesalónica. Y lo que encontramos el día de hoy es el saludo, la introducción a este libro, el saludo, la primera parte de una epístola. Más o menos todas las cartas de San Pablo, todas las epístolas del apóstol de los gentiles seguirán esta estructura. Y aquí comienza con un saludo, ¿no? Dos palabras interesantes en el saludo: gracia y paz. Gracia y paz. Entonces, gracia, ¿sí? Un término nuevo que explotará bastante el apóstol San Pablo, la cuestión de charis, en griego charis, gracia, que se refiere a esta ayuda de Dios, esta vida de Dios, a esto que no puede hacer el ser humano, pero que lo puede hacer Dios. A propósito de lo que estamos hablando también en la primera lectura, charis es la ayuda de Dios, lo que Dios hace que tú y yo no podemos hacer, ¿sí? No podemos hacer. Entonces, charis les pide o les ora San Pablo que la comunidad de Tesalónica tenga charis, gracia, vida, ayuda, ¿sí?, que viene de Dios. Y luego la segunda palabra en griego es eirene, paz, eirene.
Pero quiero brincar a la traducción de donde viene y para el judío era muy importante, también para el mundo gentil, luego que se extiende de alguna manera estos judíos en la diáspora, la cuestión de eirene, que en hebreo es shalom. Shalom, que una vez más tiene un significado muy profundo, es una idea. Shalom, paz, no solamente es ausencia de guerra o de conflicto o un estado como de bienestar. No, para el judío shalom es todo lo bueno, todo lo bonito, todo lo mejor, todo lo que viene de Dios, sea en tu vida. Eso es lo que les desea el apóstol de los gentiles a la comunidad de Tesalónica. Entonces, Haris y Shalom, ¿no? Una palabra en griego y otra en hebreo. Haris, gracia, vida de Dios, ayuda de Dios. Shalom, todas las cosas que vienen de Dios estén y vivan en ustedes. Introduce de alguna manera el tema que tratará en la carta, entre varios de ellos, pero el tema principal, que es la cuestión de la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Otra vez una comunidad a los principios de los 50 que se les estaba muriendo a algunos cristianos, que estaba la idea de cuándo va a regresar el Señor. Algunos están muriendo, algunos están siendo perseguidos, algunos están siendo cuestionados. Pablo los consuela y les pide que tengan perseverancia en la esperanza en Cristo Jesús, ¿sí? Una vez más, súper relevante en nuestro tiempo, por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, por la situación. Perseverancia en medio de la situación, en la esperanza. ¿En quién hemos puesto nuestra esperanza? En nuestra esperanza. Y nos pide el apóstol de los gentiles, San Pablo, que la pongamos en Jesucristo nuestro Señor. Nuestro Señor. El Evangelio es uno muy particular. Ya lo había comentado en alguna otra ocasión, pero es muy interesante, ¿sí? Es Mateo 22, el Evangelio de San Mateo 22. De los versículos 15 al 21, casi al 22, termina la reflexión, y es la primera de cuatro controversias que nos va a presentar el Evangelio contra los herodianos, los fariseos y los saduceos, ¿sí? A tres grupos muy importantes en el primer siglo, ¿sí? En el primer siglo antes de la destrucción del templo, ¿sí? Los herodianos, que era como un partido político, estos reyes clientes que había en el siglo I, los herodianos, los del partido de Herodes, que eran otra vez de la descendencia asmonea, de manera concreta de Herodes el Grande, ¿sí? Y como este partido de alguna manera también envuelto en estas cuestiones, la parte política y la parte religiosa, que en el pueblo de Israel va muy, muy entrelazadas. Y luego los fariseos también tendiéndole trampas, y los saduceos. Y luego una cosa que vamos a ir viendo en el desarrollo de estas cuatro controversias es: entre ellos no se querían. O sea, los fariseos, los saduceos, los herodianos no se querían, se llevaban mal, tenían sus rencillas, tenían sus diferencias. Pero para poner en mal a Jesús, entonces se ponen de acuerdo. Para hacerle trampa, para buscarle, ¿no?, alguna cosa mal, entonces se ponen de acuerdo. Entonces, hoy tenemos a los herodianos, medio enviados como aliados con los fariseos, que van a ponerle una trampa, tenderle una trampa a Jesús acerca de si se pagan o no se pagan impuestos. Es una trampa, cualquiera de las dos opciones, ¿sí? Pagar o no pagar, es el dilema, ¿sí? Tiene una salida negativa para alguno de los bandos. Para los fariseos, para el mundo judío, ¿sí? Si Jesús dice que si tienen que pagar, entonces va a tener que ver con esta idea del siglo I de te has sometido al César, que se había divinizado, que se había puesto en lugar de Dios. Entonces, malo. Si Jesús afirmaba positivamente de sí, de sometimiento, de aceptar que el imperio estaba por encima de la fe, entonces, estaba pisando en fuego Jesús, estaba pisando en fuego. La otra parte, si decía que no, se metía en un lío político. Que le podían caer encima los mismos herodianos o los romanos como tal. Entonces no es fácil
lo que le ponen a Jesús hoy en medio, ¿sí? Para tener como una opción. Comienzan adulándolo y diciéndole cosas, a mí me parece más para como tenderle la trampa, ¿sí? Y de esta manera lo hacen, no lo adulan. Eres recto, eres honesto, eres fiel a tu palabra. Eres fiel a tu palabra. Medio cínica la pregunta y medio cínica la intervención acá, porque en realidad lo que quieren es hacerle caer. Y Jesús les pide un denario, una moneda romana. Jesús responde de una manera muy inteligente de verdad, impresionante. Les pide una moneda y les dice, ¿qué ven en la moneda? ¿Sí? Y una parte de la moneda, pues tiene al César. El denario tenía al César, es una moneda romana. ¿No? Una moneda romana tenía al César y había endiosado al César de alguna manera y dice, pues al César. Y entonces Jesús cierra con esta famosa frase, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En medio de esta situación política, estoy pensando que vivimos ahora en Estados Unidos, habrá gente que ve este video de otros países, pero que sucede este fenómeno, me parece que a lo largo de diferentes países. Esta cuestión de la fe, la religión y el Estado, y esta separación, y esta tensión que se vive en Estados Unidos hoy en día, terrible, complicada, a propósito de que se acercan las elecciones, estamos a unas semanas súper cerca, y este debate entre nuestro actual presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden, y lo que representan cada uno, con sus plataformas políticas, con sus lineamientos, con la parte republicana y todo lo que tiene la parte conservadora y las situaciones y los puntos, y luego la parte demócrata más liberal con sus propias ideas, con su favor por los menos poderosos, y las consecuencias también de uno y de otro. Y quiero decir, ya hay un debate, ya mucha gente se ha unido a esto. Hay gente que ha tomado en la misma fe católica, que a mí me parece no muy sano, ha tomado bando de un lado o de otro. Ha tomado bando y se ha aliado con alguno de los dos, ¿no? Y dicho que el otro no sirve, ¿no? Y ha promovido de alguna manera en las redes sociales y a través de todos los medios como vote por ¿no? Porque va más en la línea de lo que nosotros queremos. Y hace un mes más o menos la Oficina de Evangelización y Catequesis de aquí de la Arquidiócesis de Galveston, Houston, ponía una serie, ¿sí? De formación sobre formar la conciencia, sobre un documento súper interesante de los obispos en Estados Unidos que se llama Faithful Citizenship, que habla de cómo vota un católico. Y esto es muy importante, le digo porque usted está siendo bombardeado de los dos bandos de este es malo, este es bueno, este es bueno, este es malo. Aguas, es importante que analicemos toda la plataforma, las cosas buenas y las cosas malas. También cuando votemos por uno al final del día, ¿sí? No vamos a votar por las cosas malas que ese de alguna manera presenta, ¿sí? Sino otra vez tratando de sumar todo y entender todo, ver qué es lo que se acerca lo más posible a lo que Dios pide y quiere de nosotros. No es sencillo. Yo, José Juan, no le voy a decir por quién vote. Le voy a decir que por favor, analice con mucho detenimiento ambas posturas, ambos partidos, ambas propuestas, y después en conciencia, vote por aquel que esté más cerca, ¿sí? De lo que usted cree que necesita el pueblo de Dios ahora. Y va a beneficiar más que hacer daño. No es fácil, pero toca hacer esa tarea. Vamos a darle al César lo que es del César. Y la segunda parte que me parece muy interesante, darle a Dios lo que es de Dios. Darle a Dios lo que es de Dios. Estamos metidos en un mundo político y eso, y es parte porque somos seres humanos, y a veces nos hemos metido mucho en la corriente y en las cosas, y digo por este pleito que sucede, y nos hemos olvidado de antes de ser demócrata o republicano, antes de ser de un bando o de otro bando, somos hijos de Dios, somos hermanos.
estamos bajo una misma fe. Quiero cerrar con eso. Hay que darle a Dios lo que es de Dios. Hay que reconocer a Dios como el dueño y hacedor de todo. Al final de cuentas, gane quien gane, ojalá sea para eso, para la gloria de Dios, para ese Dios que Él es el Señor y no hay otro. No hay otro. Ojo, es importante que pongamos nuestros ojos en Dios, no en uno o en otro candidato, en Dios. Y luego, ¿quién va a beneficiar en general a la mayoría de aquellos que somos hijos de Dios? No es fácil, es un desafío, se lo lanzo, pero hágalo en conciencia e informado. Dios les bendiga.